Microsoft SQL Server. Microsoft SQL Server es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado por Microsoft. Se utiliza para almacenar, organizar y recuperar datos relacionados en un entorno informático. Es una de las bases de datos empresariales más populares del mercado y se utiliza en una amplia variedad de aplicaciones, desde pequeñas empresas hasta grandes corporaciones. Tipos de campos de datos en Microsoft SQL. Como primer tipo encontramos los enteros, que entre los enteros se encuentran el tiny int, que son de 1 byte, o sea que van desde -128 hasta 127. Están los small int, que son de 2 bytes, que van desde -32.768 hasta 32.767. Están los int, que son 4 bytes, que van desde -247.483.648 hasta 2.147.483.647. Y siguen unos más grandes que son los big int, que ya es un número más difícil de decir. Después de eso siguen los decimales, que entre los decimales se encuentran los decimales donde la P son los dígitos totales decimales y la S son los decimales que se van a agregar. Por ejemplo, si fueran 1000 y la P sería el 1000, y si le queremos agregar dos decimales, pues ya la S sería 2. Además de eso también encontramos los numéricos PS, que son similares a los decimales. También están los money, que son 4 bytes para valores monetarios. Además de eso también encontramos los small money, que son 2 bytes para valores monetarios pequeños. También encontramos los numéricos aproximados, que son, están el float, que son 4 bytes de precisión simple. Están los real, que son prácticamente el mismo float, 4 bytes. Están los doble precisión, que son 8 bytes, o sea, precisión doble. Están los datos de tipo fecha y hora, que entre esos están el date o el date, que son fecha sin hora. Está el time, que es la hora sin la fecha. Está el data time, que es la fecha y la hora. Está el data time 2, que es fecha y hora un poquito más preciso. Está el small data time, que es fecha y hora con menor precisión. Están las cadenas de caracteres, que entre ellas se encuentran el chart, que es una cadena fija de n caracteres. Está el bar chart, que es una cadena variable hasta de n caracteres. Está el texto, que es una cadena grande que llega hasta 2 elevado a la 31 menos 1. Está el n chart, que es una cadena fija de n caracteres Unicode. Está el n-bar chart, que es una cadena variable que va hasta n caracteres, que también es Unicode. Están las cadenas de caracteres, entre ellos se encuentra el binario, que son datos binarios fijos de n bytes. Están los bar binary, que son datos binarios variables de hasta n bytes. Y se encuentran los imágenes, que son los mismos del test, pero con otro nombre. Están los operadores en Microsoft SQL, operadores aritméticos. Eh, la suma. La suma nos ayuda a sumar dos valores numéricos. Está la resta, que pues, es un valor numérico menos otro valor numérico. Está la multiplicación, que multiplica dos valores numéricos. Y está la división, que divide un valor numérico por otro valor numérico. Están los operadores de comparación. Entre estos están la igualdad, que comprueba si dos valores son iguales. Está el mayor que comprueba si un valor es mayor que otro. También encontramos el menor que comprueba si un valor es menor que otro. Está el distinto o el diferente, que comprueba si dos valores son diferentes. Encontramos el mayor o igual que comprueba si un valor es mayor que otro o igual.
También tenemos el menor o igual que comprueba si un valor es menor o igual que otro. También nos encontramos con el between, que comprueba si un valor está dentro de dos valores especificados. También está el like, que comprueba si un valor coincide con un patrón especificado. Nos encontramos el int, que comprueba si un valor está dentro de una lista de valores específicos. Operadores lógicos. Los operadores lógicos son tres. El primero es el AND, que nos devuelve verdadero si ambos valores son verdaderos. Hacemos una comparación y si una de las dos y las dos comparaciones tienen que ser verdaderas para que el AND nos devuelva un valor verdadero. Sigue el OR, que devuelve verdadero si al menos uno de los dos valores es verdadero. Esto quiere decir que hacemos dos comparaciones. Y si la comparación 1 es falsa, pero la comparación 2 es verdadera, él nos va a mandar un valor verdadero. Y encontramos el NOT, que invierte el valor booleano de un valor. O sea que si normalmente hacemos un select y el select nos devuelve verdadero, hacemos un select NOT y este nos va a devolver falso. Ahora vamos a hacer unos ejemplos. Lo vamos a hacer en PHP ya que no pudimos tuvimos inconvenientes descargando el Microsoft SQL Server, pero la sintaxis es lo mismo. Entonces, vamos a hacer un valor de los operadores aritméticos. Vamos a hacer este ejemplo que sería select 10 más 5, vamos el punto y coma, y nos debería volver 15. Como podemos ver, abajo nos devuelve el valor 15. Hagamos uno con la resta. Hagamos el mismo, select 10 menos 5, punto y coma, nos debería volver 5. Exacto, acá abajo nos devuelve 5. Ahora un ejemplo con la multiplicación y no con la división. Entonces select 10 asterisco, que es el signo que se utiliza para la multiplicación, 5, punto y coma, nos debería volver 50. Exacto. Ahora la división. Vendría siendo select 10 slash, que es el símbolo que se utiliza para la división, 5, punto y coma, y esto debería darnos 2. Sí, nos dio 2. Ahora vamos a hacer con los de igualdad. Entonces vamos a hacer un select 10 igual a 5 y esto nos debería volver 0 porque el valor es falso. Exacto. Entonces vamos a hacer otro select 10 mayor que 5. Nos devuelve 1 porque el valor es verdadero. Ahora vamos a hacer puede ser un like. No, hagamos primero un between. Sería select 10 between 5 and 15. Nos está diciendo es que seleccione 10 seleccione el número 10 entre el 5 y el 15. Y si existe nos manda 1, que es verdadero. Ahora hagamos un like, que sería select, digamos que José like, faltaron las comillas. De comillas vamos a poner porcentaje os, porcentaje os, porcentaje. Acá en José faltaron comillas porque es una cadena de caracteres. Y aquí punto y coma.
¿Sí? Nos envía verdadero porque os está dentro de José. Ahora podemos utilizar lo que es el AND. Vamos a hacer un select 10 mayor select 10 mayor que 5 y 15 mayor que 10. Si esto es verdadero, nos debería volver 1. Exacto, nos devuelve 1 porque es correcto. Eso era todo. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Giraldo y vengo a hablarles de los comandos y cláusulas del lenguaje de manipulación de los datos. Eh, Primeramente, ¿qué es un DML? Un DML es un conjunto de iconos que representan los diferentes comandos con los que podemos trabajar en las bases de datos, hacer requerimientos, extraer los datos, manipularlos, insertar, actualizar y eliminar. Eh, los más comunes son el select, el insert, el update y el delay. Los comandos más comunes, como ya se los mencioné, son herramientas fundamentales para trabajar en las bases de datos. Es importante conocer estos diferentes DML que existen y saber cómo usarlos correctamente. En la siguiente tabla podemos ver los comandos DML antes mencionados. Incluso más adelante vamos a ver unos ejemplos aplicados directamente en una base de datos. Nota, cada comando DML tiene una sintaxis específica que debe seguirse. Se puede combinar con varios comandos DML. Por ejemplo, el select es un comando que se repite mucho al momento de utilizar los otros. Consecuentemente, ¿qué son las cláusulas DML? Pues básicamente las cláusulas DML son palabras claves que se utilizan para refinar o controlar la ejecución de los datos DML. ¿Cuál es el objetivo principal de ellas? El objetivo es permitir filtrar, ordenar y agrupar y limitar los datos que se recuperan o se modifican. Las más comunes son where, other by, grow by y having y limit. Eh, Algo que se debe tener en cuenta es que las cláusulas DML son herramientas poderosas para controlar el comportamiento de las consultas. Es importante conocer las diferentes cláusulas DML y saber cómo usarlas correctamente. A continuación, podemos ver las cláusulas anteriormente mencionadas aplicándose de manera de cómo pueden filtrarse los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver de una forma más práctica del cómo se utilizan directamente estas cláusulas DML. Básicamente, para concluir, el DML es un subconjunto de lenguaje SQL que se utiliza para interactuar con los datos, o sea, cuando se hacen las consultas, cuando se modifica o se inserta un dato nuevo o se borra, pues básicamente esto es lo que nos piden estos comandos DML, que nos facilitan la manera de cómo consultamos la información que tenemos guardada en la base de datos. Y por otra parte, las cláusulas se utilizan para refinar y controlar la ejecución de estos datos, o sea, hacer una consulta más limpia, más efectiva y de manera un poco más rápida y controlada obviamente a la misma vez. Como se los había mencionado anteriormente, estos son los ejemplos de los comandos DML. En este caso el primero sería el select. Consecuentemente podemos observar que este comando cl recupera los nombres y los apellidos de todos los registros que se hayan realizado en la tabla cliente. Como segundo tenemos el comando insert. El comando insert inserta un nuevo registro a la tabla cliente. En el ejemplo, como podemos observar, con el nombre Ana y el apellido Gutiérrez. Eh,
El siguiente comando es update. Update es el comando que nos sirve para actualizar o modificar información o datos que tengamos guardados en la base de datos. Como podemos observar, este comando en este ejemplo actualiza un número de teléfono en el ID 10, o sea, el registro en el cliente número 10 cambia ese número que podemos observar. En el siguiente ejemplo hay un caso muy particular porque aquí se aplica uno de los ejemplos que estábamos hablando de las cláusulas. Podemos observar que están borrando o eliminando de todos los registros que se hayan hecho en la tabla de clientes, pero podemos ver que dice un where, o sea, nos dice que nos está poniendo una condición para hacer esta consulta. Nos dice que va a borrar todos los datos o todos los registros que tengan como ciudad Medellín. Entonces, esto es lo que nos permite la cláusula, filtrar esta información para que sea más rápida y más eficiente. Como se los expliqué en el anterior ejemplo, seguimos con las cláusulas. En este caso sería where. Este comando recupera todos los datos de los clientes que viven en la ciudad de Bogotá. Está poniendo esta condición por el medio del where, y aquí podemos ver cómo se utilizan estos dos comandos y cláusulas para poder funcionar y hacer una consulta más eficiente, rápida y controlada. Siguiendo la otra cláusula sería el other be. En este caso podemos ver que este comando recupera los nombres y apellidos de los clientes ordenados por apellido en orden ascendente. De esta manera está haciendo nuevamente lo que les expliqué anteriormente, un filtro para que se organice de manera de como la está requiriendo el que está requiriendo la información, valga la redundancia. Como siguiente tenemos la cláusula growBit. Esta cláusula o comando nos permite recuperar la cantidad de clientes que viven en cada ciudad. Nos dará el número exacto por ciudad de cada cliente, o sea, de cuántos clientes hay en cada ciudad. La siguiente sería la cláusula having, que esta cláusula o comando nos permite recuperar las ciudades con más de 10 clientes. La última cláusula, en este caso sería la cláusula limit, que nos dice, o en este caso está requiriendo recuperar los nombres y los apellidos de los primeros 10 clientes o de los primeros 10 registros que se hayan hecho. Ahí, como podemos ver, primero, lo que les había hablado anteriormente, se conjuga se asocia con el comando select. Primero selecciona el nombre y selecciona apellido y le pone como límite 10, que serían los 10 primeros clientes que estarían haciendo el registro. Muy buenas noches, mi nombre es Juan Pablo Giraldo y vengo a hablarles de los comandos y cláusulas del lenguaje de manipulación de los datos. Primeramente, ¿qué es un DML? Un DML es un conjunto de iconos que representan los diferentes comandos con los que podemos trabajar en las bases de datos, hacer requerimientos, extraer los datos, manipularlos, insertar, actualizar y eliminar. Los más comunes son el select, el insert, el update y el delay. Los comandos más comunes, como ya se los mencioné, son herramientas fundamentales para trabajar en las bases de datos. Es importante conocer estos diferentes DML que existen y saber cómo usarlos correctamente. En la siguiente tabla podemos ver los comandos DML antes mencionados. Incluso más adelante vamos a ver unos ejemplos aplicados directamente en una base de datos. Nota, cada comando DML tiene una sintaxis específica que debe seguirse. Se puede combinar con varios comandos DML. Por ejemplo, el select es un comando que se repite mucho al momento de utilizar los otros. Consecuentemente, ¿qué son las cláusulas DML? Pues básicamente las cláusulas DML son palabras claves que se utilizan para refinar o controlar
la ejecución de los datos DML. ¿Cuál es el objetivo principal de ella? El objetivo es permitir filtrar, ordenar y agrupar y limitar los datos que se recuperan o se modifican. Las más comunes son where, other by, grow by y having y limit. Algo que se debe tener en cuenta es que las cláusulas DML son herramientas poderosas para controlar el comportamiento de las consultas. Es importante conocer las diferentes cláusulas DML y saber cómo usarlas correctamente. A continuación, podemos ver las cláusulas anteriormente mencionadas aplicándose de manera de cómo pueden filtrarse los diferentes tipos de datos. Por ejemplo, más adelante vamos a ver de una forma más práctica del cómo se utilizan directamente estas cláusulas DML. Básicamente, para concluir, el DML es un subconjunto de lenguaje SQL que se utiliza para interactuar con los datos, o sea, cuando se hacen las consultas, cuando se modifica o se inserta un dato nuevo o se borra. Pues básicamente esto es lo que nos piden estos comandos DML, que nos facilitan la manera de cómo consultamos la información que tenemos guardada en la base de datos. Y por otra parte, las cláusulas se utilizan para refinar y controlar la ejecución de estos datos, o sea, hacer una consulta más limpia, más efectiva y de manera un poco más rápida y controlada obviamente a la misma vez. Como se los había mencionado anteriormente, estos son los ejemplos de los comandos DML. En este caso el primero sería el select. Consecuentemente podemos observar que este comando select recupera los nombres y los apellidos de todos los registros que se hayan realizado en la tabla cliente. Como segundo tenemos el comando insert. El comando insert inserta un nuevo registro a la tabla cliente. En el ejemplo, como podemos observar, con el nombre Ana y el apellido Gutiérrez. El siguiente comando es update. Update es el comando que nos sirve para actualizar o modificar información o datos que tengamos guardados en la base de datos. Como podemos observar, este comando en este ejemplo actualiza un número de teléfono en el ID 10, o sea, el registro en el cliente número 10 cambia ese número que podemos observar. En el siguiente ejemplo hay un caso muy particular porque aquí se aplica uno de los ejemplos que estábamos hablando de las cláusulas. Podemos observar que están borrando o eliminando de todos los registros que se hayan hecho en la tabla cliente, pero podemos ver que dice un where, o sea, nos dice que nos está poniendo una condición para hacer esta consulta. Nos dice que va a borrar todos los datos o todos los registros que tengan como ciudad Medellín. Entonces, esto es lo que nos permite la cláusula, filtrar esta información para que sea más rápida y más eficiente. Como se los expliqué en el anterior ejemplo, seguimos con las cláusulas, en este caso sería where. Este comando recupera todos los datos de los clientes que viven en la ciudad de Bogotá. Está poniendo esta condición por el medio del where y aquí podemos ver cómo se utilizan estos dos comandos y cláusulas para poder funcionar y hacer una consulta más eficiente, rápida y controlada. Siguiendo la otra cláusula sería el other be. En este caso podemos ver que este comando recupera los nombres y apellidos de los clientes ordenados por apellido en orden ascendente. De esta manera está haciendo nuevamente lo que les expliqué anteriormente, un filtro para que se organice de manera de como la está requiriendo el que está requiriendo la información, valga la redundancia. Como siguiente tenemos la cláusula growBit. Esta cláusula o comando nos permite recuperar la cantidad de clientes que viven en cada ciudad. Nos dará el número exacto por ciudad de cada cliente, o sea, de cuántos clientes hay en cada ciudad.
La siguiente sería la cláusula having, que esta cláusula o comando nos permite recuperar las ciudades con más de 10 clientes. La última cláusula, en este caso sería la cláusula limit, que nos dice, o en este caso está requiriendo recuperar los nombres y los apellidos de los primeros 10 clientes o de los primeros 10 registros que se hayan hecho. Ahí, como podemos ver, primero, lo que les había hablado anteriormente, se conjuga se asocia con el comando select. Primero selecciona el nombre y selecciona apellido y le pone como límite 10, que serían los 10 primeros clientes que estarían haciendo el registro.